Sean bienvenidos, soy el doctor Julio Vega, pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva y psicólogo clínico del Hospital Star Médica. Y te doy la bienvenida a esta conferencia bíblica que se titula Sanando Nuestras Raíces y que es la presentación de un programa de coaching de vida gratuito que tú podrás disfrutar. Porque estoy celebrando que estoy terminando mi maestría en coaching en la Universidad UTEL y estoy agradeciendo a Dios por este privilegio y por tanto gratuitamente, sin costo alguno, lo repito, lo reitero, tú puedes ser parte de este programa de coaching de vida. ¿Qué vamos a hacer en él? Bueno, siguiendo la metodología del coaching, vamos con la palabra de Dios a ver sanadas nuestras raíces, que quiere decir nuestras relaciones familiares, especialmente las relaciones con papá, con mamá, con los abuelitos. Miren, yo solo le pido a Dios que esto llegue a tiempo, porque de lo que estoy seguro es que si ocurre una desgracia, vamos a estar juntos. Quiero decir que si nosotros miramos hoy afuera de un hospital, la familia está allí aguardando noticias de su ser querido. Si nosotros miramos una fila de personas buscando desesperadas oxígeno para un ser querido, ¿quiénes son? Sus familiares. Y si nosotros miramos un sepelio, ¿quiénes están allí? Sus familiares. Así que yo estoy seguro que tarde o temprano nos vamos a reconciliar, pero no le pido a Dios eso. Lo que le pido al Señor es que sea a tiempo. ¿Y saben por qué? Porque yo fui un joven que no supe aprovechar una bendición que Dios me dio, de poder o de haber podido reconciliarme con mi papá. Les voy a contar. Yo tenía 17, casi 18 años cuando mi papá enfermó gravemente. Él ya no vivía con nosotros, pero bueno, fuimos informados que estaba muy delicado. Y yo recuerdo que mi mamá, quien había pues sufrido muchas cosas difíciles, no obstante, con un corazón noble, ella fue a reconciliarse con mi papá, a perdonarlo, en fin, a estar con él. Y así fueron yendo mis hermanos. Pero faltaba uno, la oveja negra, el joven soberbio déspota que de la manera más insensata se creía con el derecho de juzgar a su papá. Ese era yo. Y yo recuerdo que, pues, mi mamá me decía, hijo, tu papá ya está muy mal y quiere verte. Dice que quiere ver a su negro, porque así me decía él. Yo me imagino que porque el alcohol le había afectado la vista, me veía prietillo, díganme de dónde. Pero bueno, así me decía mi papá, mi negro. Y él quería ver a su negro, pero mi corazón era una piedra. Yo no conocía de Cristo. Yo conocí del Señor casi 2 años después. Así que en esos días mi corazón reaccionaba, pues vamos a decir, con la naturaleza más oscura de las emociones, de los sentimientos. Y bueno, yo le decía, mamá, no quiero ir. Pero mi papá se fue agravando y mi mamá sentía desesperación. Entonces un día me dijo, llorando, hijo, por favor, hazlo por mí. Ve a ver a tu papá. Y yo recuerdo que al verla llorar, pues ya las cosas fueron diferentes y yo le dije, mira mami, yo quiero ser sincero, no, yo no quiero ver a mi papá, pero si eso te hace sentir mejor y dejas de llorar, te prometo que vamos. Me dijo, sí, hijo. Le dije, sí, mañana vamos. ¿Cómo hay palabras que en ese momento no comprendes? Mañana vamos.
El Señor dice en su palabra que nunca digas mañana haré esto, mañana haré aquello, sino que debes decir si el Señor me lo permite. Yo le dije, mañana vamos. Le dije, mira, mami, mañana yo tengo mi examen para entrar a la licenciatura. Yo tenía, les digo, apenas iba a cumplir 18 años, andaba por esa edad. Había egresado de la preparatoria. Y le dije, pero terminando el examen, te prometo que llegando aquí a la casa nos vamos al hospital. Me dijo, hijo, muchas gracias. Le dije, no, mami, pues qué bueno. Y nunca me imaginé. Me dormí esa noche, pues con la expectativa de al otro día irme al examen y además después ir a ver a mi papá. En la madrugada escuché voces, llanto, cuando caminé a la humilde sala y vi a mi mamá sentada y a mis hermanos que la abrazaban, ya no necesité explicaciones. Mi papá había muerto. Me faltó un día, unas horas, para haber reconciliado mi corazón con el suyo. Yo sé que ustedes están pensando, pero pues por algo usted estaba enojado. Sí. Hay cosas que eran reales y que lastimaban. Pero al pasar los años, ¿cómo comprendes a tus padres? Hoy, por la gracia de Dios, yo no tengo la adicción que mi papá tenía. Pero sí batallo igual que cualquier ser humano con momentos de depresión, de angustia, de saturación, de estrés, de ansiedad, de desilusión, de dolor. Y siempre pienso, ¿qué situaciones habrá vivido mi papá así? Con una diferencia. Por la gracia de Dios tengo los recursos para buscar ayuda, para buscar al Señor. ¿Cómo sé de su soledad? ¿Cómo sé de lo que habrá vivido y sentido? No me importaba. Pero me faltó un día. Han pasado ya muchos años. Escribí 2 libros en su memoria. Publiqué 2 libros, El poder de ser padres y Padres con éxito. He pasado todos estos años dando conferencias con grupos de alcohólicos anónimos. Lo mismo en congresos de miles de personas de ellos que en una humilde accesoria con 25 personas. No me importa. Siempre que me llaman, siempre les digo, voy con mucho gusto y sin ningún costo. Porque voy en memoria de mi papá. Y siempre que subo a tribuna, comienzo con las mismas palabras. Agradezco el privilegio de estar frente a ustedes. Estoy aquí en nombre de una persona que igual que ustedes luchaba con este flagelo, que igual que ustedes enfrentaba esta adicción. Él fue mi papá, Gabriel Vega Orozco. Lo he hecho por muchos años. Lo seguiré haciendo hasta el último de mis días. Solo hay algo que no puedo hacer. Regresar el tiempo y haber dicho a tiempo, vamos al hospital. Y haber mirado a mi papá, haberme reconciliado con él. Eso yo no lo puedo hacer. Para ti quizás es muy difícil. Para mí es imposible. Esa es la diferencia. Y por eso le pido a Dios que este mensaje llegue a tiempo. Y no solo este mensaje, sino este programa de coaching de vida. Y que tú puedas reconciliarte. Justo hoy es Día del Amor y la Amistad, ¿no?
Y eso significa tantas cosas superfluas como falsas. Pero el amor verdadero significa solo una cosa: reconciliación, perdón. Porque el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y por eso te invito para que hagamos una oración. Señor, bendice esta predicación. Concede que tu palabra eterna, viva y eficaz, hable a nuestros corazones. Dile así: Señor, háblame por tu palabra. Muéstrame, Señor, si mis raíces están enfermas. Y si es así, sánalas, Señor, por tu gracia infinita. Bendice, Señor, la vida de mi familia y permíteme honrar y amar a mis padres y vivir en reconciliación con ellos, con mis abuelos, porque ellos son mis raíces. Señor, sana mis raíces, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos entonces a la palabra de Dios. Tomen sus hojas de mensaje y yo quiero que vayan a la segunda lectura que está allí. Es el Salmo 55, salmo que, por cierto, fue el primer salmo con el que yo iba a servir a Dios. En un servicio muy sencillo, leer el salmo. Yo tenía 19 años, conocí al Señor y junto con mi esposa estábamos ahí, jovencitos los dos, escuchando de las primeras predicaciones que escuché. Y en un momento del servicio el pastor dijo: voy a pedir a nuestro hermano Julio, así se hablaba en aquel tiempo, todos éramos hermanos y hermanas, ¿verdad? Aún jovencitos como yo tenía 19 años y era el hermano Julio, ¿no? Voy a pedir al hermano Julio que pase y lea el Salmo 55. Bueno, pues alguien me ayudó por ahí a buscar dónde estaba el Salmo 55 y me disponía a levantarme para ir a leerlo allí al frente como el pastor había pedido. Cuando Dios sabe que es verdad, hagan de cuenta que unas manos me detuvieron y no me pude levantar, en verdad. Y vino así como un flash aquí frente a mis ojos, un recuerdo de algo triste, de algo feo, de algo que expresaba mi rencor a mi papá. Y fue como si Dios me dijera: así no, así no. No me puedes servir así. ¿Puedes vivir religión así? Claro que sí, porque la religión, ¿qué es? Pues no es más que una manifestación externa, ¿no? Y entonces podemos aquí movernos y hacer cosas externas, pero una comunión con Dios, no. El Señor me detuvo y me dijo: no, así no. Tienes que reconciliarte con tu papá, porque si no sanas tus raíces, ¿cómo el árbol va a levantar sus ramas al cielo? ¿Cómo va a llevar fruto? Es obvio que si un árbol está enfermo de sus raíces, no puede levantar sus ramas, no puede llenar sus ramas de fruto, porque está enfermo, pero no está enfermo de algo superficial, sino que está enfermo desde sus raíces. Y por eso el Señor dijo: no, así no. Reconcíliate. Yo recuerdo que el pastor, pues viendo que yo estaba ahí llorando, ya llamó a otra persona, dijo: bueno, hermano fulano, si puede venir a hacer la lectura, nuestro hermano Julio, si alguien por favor se acerca a orar con él. Yo lloraba y lloraba, como no había llorado mucho tiempo. Tenía 19 años. Y Dios me enseñó que sí, yo lo iba a servir. Iba a predicar su palabra, como lo he hecho todos estos años. Pero no así. Así no. Porque así sería solo religión, solo apariencia.
Si tú dices que amas a Dios, escribió el apóstol Juan, a quien no lo ves, y a quien tú ves no lo amas, ¿cómo dices entonces que amas a Dios? Si al que ves no lo amas, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor, más que palabras dulces, es finalmente una sola cosa: reconciliación, perdón. Así que Dios me detuvo para leer este Salmo 55. Y ahora entiendo, porque fíjense que el Salmo 55 es un retrato impresionante de la trascendencia del daño tan severo que causan los conflictos familiares. Porque miren, quien escribió este salmo, todos sabemos, era un hombre lleno de virtudes, era un hombre con una gran comunión con Dios, era un hombre valiente, era un hombre lleno de sensibilidad. Él se llamó David. Pero quiero que vean lo que él escribió. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Salmo 55, 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. ¿Qué problema pudo ser tan grande que a un hombre tan valiente como David, a un hombre tan sabio, tan lleno de talento, le haya hecho sentir cómo quisiera tener alas como de paloma y volar lejos y morar en el desierto? ¿Qué tipo de problema? Pues él nos los va a explicar. Vean el versículo 12. Dice David, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino el que me lastimó fuiste tú, íntimo mío, mi guía, mi familiar. ¿Lo ven? Una herida en la familia tiene una trascendencia que nosotros ni siquiera imaginamos. Afuera es diferente, dice David, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Tú como persona tienes una capacidad muy grande, yo también la tengo, de resistir críticas, rechazo, juicios de extraños, de personas fuera del entorno familiar. Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Es decir, tenemos 14 mecanismos de defensa para protegernos cuando estamos afuera. Pero cuando estamos en casa, sobre todo en la relación con los padres, con los abuelos, no tenemos defensa. No está en alto la guardia, la bajamos. Estamos en casa, eres mi íntimo, mi familiar, mi guía. Por tanto, estoy con el alma abierta. Y obvio, un golpe entra directo al corazón. David fue lastimado. Y aquí lo está platicando. El problema fue que David después, como un árbol, ya teniendo a su hijo, él quería que las ramas de su vida fueran sanas, levantadas al cielo y llenas de fruto, y que las ramas de su hijo pues también lo fueran. Pero ¿cómo puede un árbol enfermo en sus raíces llevar fruto y bendición en sus ramas? No puede. David necesitaba sanidad. Y en la palabra de Dios nosotros lo vemos
cuando Dios nos sacude con estas palabras. Proverbios 20:20. Vean la hoja 2 de sus hojas de mensaje. Proverbios 20:20. Dice el Señor: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Así, los conflictos familiares son altamente dañinos. Tienen una trascendencia que nosotros ni siquiera comprendemos. Pero el asunto entre padres e hijos es algo que el Señor no tolera. Y dice muy claro: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. No negocia el Señor, no cabildea, no abarata. Es así: al que maldice padre y madre, se le apagará la lámpara en medio de oscuridad tenebrosa. En otras palabras, no va a tener plenitud de vida, no va a tener libertad. Tal vez algunos de ustedes, con respeto, estén pensando: doctor, mire, yo he tenido desde siempre conflictos con mis padres y creo que vivo una vida bien. Sí. ¿Sabes por qué lo dices? Porque no conoces la luz. Por eso. Entonces tú piensas que, pues, más o menos la has sobrellevado. Pero si Dios te permitiera mirar la vida que habrías vivido con esa libertad, con esa paz, con esa reconciliación, entenderías que Dios no miente. Al que maldice a padre o madre, el Señor le apaga la lámpara en oscuridad tenebrosa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo por eso quiero dedicar este mensaje a la amada memoria de María Elena Fernández, mamá de Rodrigo, de Rosa Ramos Martínez, mamá de Isa, a la mamá del ingeniero Jesús Chávez, un gran amigo mío, y a la memoria amada de Luis Cázar. Todos ellos son personas que fallecieron en estos días. Y cuando alguien fallece, cuando un ser querido fallece, entonces todo esto que estoy hablando se comprende así. Lamentablemente muy tarde. Yo le pido a Dios que este mensaje llegue a tiempo a tu vida y que no pases la vida como yo la he pasado, haciendo muchas cosas excepto lo que debía hacer: haberme reconciliado con mi papá. Y créemelo, esto que dice Dios es verdad. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apaga la lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 20:20. Yo le agradezco a Dios que desde el primer día en que iba a servirle, en ese servicio pues tan pequeñito, pero que ya era un servicio de pasar y leer la palabra de Dios ahí en la iglesia humilde donde yo crecí, el Señor dijo: no, así no. Con las raíces enfermas nunca llevarás fruto. Tienes que sanar, o se te apaga la lámpara en lugar tenebroso. Lamentablemente, hasta que pasan los años comprendemos muchas cosas. Miren, David lo entendió hasta que él ya fue grande. Salmo 72. Hoja número 1 de las hojas de mensaje. Primer lectura. Salmo 72. Vean este salmo, qué interesante. David está ahora pidiendo bendición para su hijo. David, el mismo que dijo: ¿quién me diese alas como de paloma, yo volaría? El que recriminaba a un familiar: tú me heriste, tú, mi familiar, mi íntimo, mi guía, tú me heriste y yo por eso estoy enfermo.
Ese mismo, cuando pasaron los años, ahora tenía hijos, y especialmente uno, Salomón, que iba a ser rey en lugar de él, después de él. Y quiero que lean conmigo el Salmo 72, verso 1, que dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. ¿Ya vieron? Comienza diciendo: Señor, bendíceme a mí y bendice a mis ramitas, o sea, a su hijo. Yo creo que todos hacemos eso. Hayamos vivido lo que hayamos vivido en casa, yo creo que todos queremos que nuestros hijos no vivan algo semejante, que ellos miren una vida bendecida. Todos queremos eso, pero con las raíces enfermas, ¿qué árbol podría levantar sus ramas y llevar fruto? Ninguno. Hay que sanar las raíces. Y miren, David dice: oh Señor, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Yo te pido que él juzgue a tu pueblo con justicia. Verso 2. Verso 7. Que florezca en sus días la justicia. Verso 12. Que él libre al menesteroso que clamare. Verso número 14. Que de engaño y de violencia redima sus almas. Yo te pido, Señor, versículo 17, que sea su nombre para siempre, que lo llamen bienaventurado. Dime, ¿quién no pide esa bendición para sus hijos? Y sabes, al pasar la vida, sobre todo cuando tienes hijos, comprendes, realmente comprendes muchas cosas de tus padres. Y en tu corazón te reconcilias. Lamentablemente, en la mayoría de las veces, ya no están para escucharlo. Miren, vean esta camisa. ¿Ya la vieron? Amarilla. ¿Saben por qué me la puse? Porque les iba a contar de un día en que mi papá me mostró una prenda amarilla, unas prendas amarillas. Les cuento. Él se fue de casa y de vez en cuando pues iba a vernos, ¿no? Él no llegaba a la casa, no podía llegar a la casa, ya vine. Entonces, desde la esquina en una tienda, que era la tienda del señor Chimino, desde ahí él les pedía el favor de que nos hablaran. En ese tiempo no había teléfonos excepto en la tienda, en serio, ni siquiera había casetas telefónicas en la calle. No, hombre, ya cuando llegaron las casetas, allí estaban todas las señoras formadas para llamar, aunque no tuvieran a quién llamarle, pero sentir así como que estaban hablando. Pero en mis tiempos de niño, solo había teléfono en la tienda de don Chimino. Y desde allí, cuando nos llamaban, nos iban a hablar. Tú al hablar tenías que decir: oiga, ¿me podría comunicar con Amparito, la de Juventino Rosas 27, Interior 9? Y salía un chiquillo corriendo al lugar, ¿verdad? Y ahí entraba y gritaba, eso lo tengo así grabado: ¡llamada para los del 9! Y entonces nosotros, que alguien llaman, córrele a ver quién es, ¿no? Pero era un corredero, porque tú corrías y ya. Sí, bueno, estamos buscando al señor Gabriel, mi hermano. Ah, permítame tantito. Y córrele otra vez. Que le hablan a Gabriel. Bueno, esa era nuestra vida, bien bonita. Miren, ahora con tantos celulares yo digo, no saben todo lo que se perdió de bonito, porque era una dinámica muy bonita. Entonces mi papá, para evitar pleitos, se quedaba allí y ya les decía: llámenme a mis hijos. Y el muchacho llegaba con el engaño, ¿verdad? ¡Llamada para los del 9! Y ya que salías te decía: no te llaman, ahí está tu papá. ¿Ah? Mi mamá se daba cuenta. Y ella nos decía: vayan a ver a su padre, vayan. Yo pues no quería, ya les conté. Mi corazón estaba lastimado y además lleno de soberbia. Y me acuerdo ese día que llegué, pues él, imagínense, creo que tenía 2 años de no ir, en fin, era difícil. Para él también.
Y él, ¿y cómo has estado, hijo? Y yo con mi carota, ¿no? Bien. ¿Y cómo vas en la escuela? Bien. Y mi papá, ¿qué más le digo? Y me acuerdo, y nunca lo voy a olvidar, y le agradezco a Dios mucho, porque en su anhelo de ganarme, de hacerme reír, de romper el hielo, él se levantó el pantalón y me dijo, mira mis calcetines. Y eran amarillos. Y yo los vi. Y me dijo, ¿están bonitos? Sí. Y él seguía esforzándose por romper el hielo. Me duele. Porque yo creo que no es un papá ni una mamá la que deben estarle buscando la cara a los hijos. Somos los hijos los que deberíamos buscar la cara de los padres. Pero a veces, pues ellos cometen errores y no se sienten con derecho. Y mi papá decía, mira, y me dijo, y te voy a decir una cosa, negro, el que de amarillo se viste, en su hermosura confía, o de sinvergüenza se pasa. Y volvió a intentar sonreírme. Y yo volví a poner mi cara de rechazo. ¿Cómo no comprendes que un día ese rostro va a ser el más grande anhelo? Y que vas a querer, a pesar de todas las cosas vividas, abrazarlo, abrazar a mamá. No estoy diciendo que no se hayan vivido las cosas dolorosas. Lo que estoy diciendo es que se vivieron por circunstancias que no están en tu conocimiento. Yo ahora lo veo. Por momentos reacciono mal. Y claro, cuando es tu caso, siempre decimos, ¿verdad? Bueno, pero es que, o sea, sí reaccioné mal, pastor, pero también tome en cuenta, sí, tome en cuenta, o sea, tú sí pides que tomen en cuenta. ¿Y quién tomaba en cuenta a ellos? ¿Qué habría vivido mi papá? ¿Qué habrá vivido mi mamá? ¿Qué habrá ocurrido realmente? El Señor dice en su palabra, Zacarías 8:16, estas cosas son las que habéis de hacer. Habla verdad con tu prójimo, juzga según la verdad y lo conducente a la paz. O sea, en otras palabras, nunca te precipites haciendo juicios de lo que quizás ni siquiera sabes. Pero por eso me puse mi camisa amarilla. Porque el que de amarillo se viste, en su hermosura confía. Recordando a mi papá y pensando cuántas cosas no sabes valorar. Bueno, porque sí hubo cosas muy dolorosas, exacto. Es que ese es el problema, que solo vemos eso y no vemos ese esfuerzo de alguien que reconocía, he actuado mal, quisiera ya no hacerlo, pero él tenía una cárcel, un flagelo, él tenía una cadena que no podía romper y ese era el problema de su vida. Nosotros, como David, queremos bendiciones para nuestros hijos, ¿no? Aquí este salmo, no dejen de leerlo luego, ya tranquilos. ¿Cómo dice, Señor, bendice al rey y al hijo del rey? Yo te pido que en sus días de mijito lo llamen bienaventurado. Hay una parte que dice que le den el oro de Sabá, o sea, que tenga oro, que le vaya muy bien. Pues ¿quién no va a pedir eso para sus hijos? Pero ¿saben qué le hizo ver Dios? Reconcíliate primero con tu papá. Les muestro.
Vean el Salmo 116, 16. Anoten por allí, Salmo 116, 16. Y van a ver algo interesante. David se presentaba como hijo de su mamá, pero no de su papá. Salmo 116, 16. ¿Saben cómo dijo a Dios? Yo soy tu siervo, hijo de tu sierva. Muchos de nosotros vivimos esa situación. Somos hijos de mujeres, por supuesto, admirables y merecen todo ese reconocimiento y esa honra. Pero papá, bueno, mejor no platico de eso, pastor. O mire, yo ya lo superé. ¿Sabe, pastor? Yo aprendí a vivir así. Sí, se te nota. Vas cojeando, rengueando por la vida, se te nota. Cuando hay que correr y emprender propósitos, no puedes, porque llevas enfermas las raíces. Aunque tú crees que, pastor, o sea, mire, yo ya no quiero pensar en eso. Sí, yo tampoco. Y el árbol enfermo de sus raíces, créeme que tampoco. ¿Hasta cuándo? Hasta que quiere levantar sus ramas al cielo y no puede. Hasta que quiere llevar fruto abundante como otros árboles y no puede. ¿Y por qué no puede? No puede porque está enfermo de sus raíces y necesita sanar esas raíces. Vean qué sucedió en el Salmo 72. Vean el versículo 20. David pudo decir, está bien, sí es cierto, soy el hijo de Isaí. Y escribió, aquí terminan las oraciones de David, el hijo de Isaí. ¿Por qué no lo había dicho? ¿Por qué hasta el final de sus días? Porque le costó mucho trabajo. ¿Quieren saber por qué? Se los cuento. Miren, David fue un joven muy valiente, muy inteligente. Dice la palabra de Dios que tenía virtudes, pero de todo tipo, ¿no? Era diestro en la guerra, era hermoso, era sabio, prudente en palabras, en fin. Pero no gozaba del aprecio en la casa familiar. Sus hermanos, por ejemplo, un día cuando estaban en la batalla, que lo vieron llegar, David llegó a llevarles sus tortas para que comieran. ¿Y saben qué le dijeron? No viniste por vernos, por ayudarnos, por traernos la comida. Viniste porque eres malo y hay maldad en tu corazón. ¿Por qué decían eso sus hermanos? Sabrá Dios. Pero así lo veían. Y su papá, porque las situaciones con tus hermanos es así como sea, las aguantas. Pero cuando toca papá o toca mamá, eso es delicado. En el caso de él, todo fue una historia que yo les he contado y que seguramente ustedes conocen. Cuando David fue elegido rey, miren, les platico. Lo que sucede es que Dios ya iba a quitar de rey al rey Saúl y ahora tenía que venir su sucesor. Y el Señor le dijo, será de la casa de Isaí. Así que vas con Isaí y le dices, prepara a tus hijos, porque de ellos Dios va a elegir al siguiente rey. Y bueno, pues Samuel era un profeta lleno de Dios, e hizo lo que Dios le mandó. Llegó allá y le dijo a Isaí, fíjate que el Señor va a escoger el nuevo rey de entre tus hijos. Yo voy a venir, prepáramelos. Y cuando llegue, Dios me va a decir, este es. Bueno, llegó esa mañana y ¿saben qué hizo el papá, Isaí? Dijo, bueno, hijos, pues ya saben, hoy viene el profeta Samuel y va a elegir a uno de ustedes que va a ser el siguiente rey de nuestro pueblo. Entonces tenemos que prepararnos. Muy bien, pero ¿qué hacemos con las ovejas? Bueno, David, hijo, ven. Obvio, no te va a elegir a ti, ¿verdad? O sea, no te ofendas, pero
¿Para qué obviamos las cosas? Hijo, hazme un favor, vete a cuidar las ovejas en lo que viene el profeta Samuel y escoge de tus hermanos al nuevo rey. Y bueno, pues les dio una bañada o se dieron una bañada y ahí estaban todos los hermanos, especialmente el mayor, justo el que le decía a David que él era malo. Ahí estaba, ¿verdad? Y él tenía porte de rey, chéquenme, así, más o menos. Y ahí estaba él. Y todos los demás hermanos. Llega el profeta Samuel y empieza. Se acerca y Samuel lo confiesa en su libro. Dice que él pensó que era el grande. Porque les digo que tenía porte. Y entonces se acerca para orar por él y el Señor le dice, ese no es. ¿No? ¿No? Okay. Va con el segundo y le dice Dios, ese tampoco es. Y así va uno por uno hasta que se acaban los hijos. Y le dice Samuel a Isaí, al papá, oye Isaí, ¿no tendrás otro hijo? O sea, no me refiero que por ahí así escondido, pero que ande por ahí, no sé. Le dice, pues, solo que David. Pero tú me dijiste que iban a escoger un rey, ¿no? No creo que David. Para esto David ya andaba ya con las ovejas, sudado por el calor, como polvorón, ¿verdad? Ahí cuidando sus ovejitas y jalándolas. Y en eso llega uno de sus hermanos. David, ven. ¿Qué pasó? Córrele a la casa, te necesitan, yo aquí mientras veo las ovejas. Y ahí corre David. Y entra a la casa. Imagínenselo todo sudado, polveado. Y cuando lo ve Samuel, el Señor le dice, Él es. Porque Dios no mira lo que los ojos de los hombres ven. Él es. Y Samuel, Señor, Él es. Y lo unge como rey de su pueblo. Muy bonita la historia, pero un lado triste. ¿Cómo vives sabiendo que tu papá nunca te vio así? ¿Cómo vives sabiendo que tu mamá no te vio así? ¿Cómo vives? ¿Cómo levantas tus ramas al cielo? ¿Cómo emprendes grandes cosas? ¿Cómo confías? Si la confianza básica, como la llama Erik Erikson, el gran estudioso de esa etapa de la vida, no se te pudo dar. ¿Por qué? Porque esa confianza básica o nos la dan nuestros padres o no nos la da nadie. David seguramente luchaba. En el Salmo 116:16 dijo, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva. Admiraba a su mamá. Creo que como en el caso de nuestras madres, con justa razón. Heroínas, luchadoras, mujeres fieles. Pero había algo que no podía hacer, reconocer a su papá. El Espíritu Santo seguramente le hizo ver eso. Ahora que él pedía bendición para su hijo Salomón, ahora necesitaba él, antes, reconciliarse con su papá. Y lo hizo en el versículo 20. Cuando él pensó que estaba terminando sus días, dijo, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Eso es lo triste, que al final nos reconciliamos, pero que a veces ya es muy tarde. Frente a un sepulcro, decimos las palabras que pudimos haber dicho antes. Papá, aquí estamos todos, estamos juntos. Si eso hubiera sido una semana antes, cuánta alegría habría sido para el corazón de un papá ver a sus hijos reunidos.
En la Biblia hay historias así. Miren, vayan a la página 2 de sus hojas de mensaje o al libro del Génesis capítulo 25 y vean el primer ejemplo, Génesis 25:7. Vamos a ver qué pasó cuando murió Abraham, el padre de la fe. Génesis 25:7. Y estos fueron los días que vivió Abraham. Y verso 8, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. Tantos pleitos, tantas diferencias. Y al final estaban juntos Isaac e Ismael, pero delante de un sepulcro. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos todos igual. ¿Y saben qué es lo peor? Bueno, no lo peor, pero lo más impactante. Sigan leyendo. Dice, verso 11. Sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac, vivió Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Qué era ese pozo? Era el pozo donde Agar y su hermano Ismael estaban muriendo de sed cuando el Señor se le presentó a Agar y le dijo: Agar, levanta al muchacho, a Ismael, porque yo también lo bendeciré. Allí en ese pozo donde el amor y la misericordia de Dios se le presentó a Agar, a Ismael, allí vivió Isaac. Me impacta mucho. Al final estuvieron juntos. Pues sí, porque eran una familia. Pero ese es el punto. ¿Por qué a lo largo de la vida vivimos en esos conflictos, en esas nimiedades, en esas superficialidades, olvidando lo más importante? Hasta el día de la muerte. Porque ese día sí, mamá, aquí estamos juntos. Está Isaac, está Ismael. Y por cierto, Isaac va a vivir allá donde fue rescatado Ismael. Lo que ya una madre o un padre no pueden oír. Ese fue el caso de Abraham. Vamos ahora con Isaac. Génesis 35:27. Después vino Jacob a Isaac su padre a la ciudad de Arba, que es Hebrón. Bueno, verso 28. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. ¿Y quiénes lo sepultaron? Otra vez lo mismo. ¿Quiénes lo sepultaron? Ahora Jacob y Esaú, los que no se podían ver. ¿Saben cuántas lágrimas habrían enjugado de los ojos de su padre si hubieran tenido esa actitud antes? Jacob y Esaú, los hermanos que no se podían ver, porque eran diferentes, solo por eso. Esaú era fiero, Esaú era valiente, Jacob era más de estar en casa, era más tranquilo. Pero un día Esaú prometió que si volvía a ver a Jacob, lo iba a matar. ¿Cuánto habrá sufrido su papá? Años y años pensando en eso. Y ahora, frente al sepulcro, Jacob y Esaú: papá, aquí estamos juntos. Está Esaú, estoy yo y Esaú: sí, papá, aquí estoy con Jacob.
no lo maté. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo estaré contigo para seguir amándonos. Sí, solo lo entendemos frente a la muerte, la mayoría de nosotros. Bueno, Abraham, Isaac. Ahora vamos a ver qué pasó cuando murió Jacob. Dice en Génesis 49, les mandó luego y les dijo Jacob a sus hijos, ya cuando era ahora un anciano, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva en el campo de Efrón. ¿Dónde quería quedar? Pues lógico, con sus papás. ¿Dónde queremos estar? Queremos estar en casa, porque Dios hace habitar en familia a los desamparados. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Solo sacando a los cautivos, rompiendo esas prisiones, sanando esas raíces, solo entonces salen a prosperidad. Pero no lo entendemos. Y a veces hasta vamos buscando esa familia en otros, solo para recibir mayores desprecios, mayores rechazos. Vamos buscando al padre o a la madre en personas que nunca lo van a hacer. Vamos buscando a la hermana en personas que nunca lo van a hacer. Y todo por no tener la capacidad de decir, vuelvo a casa. Jacob lo dijo hasta que iba a morir. Prométanme que me llevarán con mis padres, dice el verso 31. Es Génesis 49, verso 31. Allí sepultaron a Abraham y Sara, su mujer, o sea, sus abuelitos. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, sus padres. Allí también sepulté yo a Lea. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, murió y fue reunido con sus padres. ¿Saben cuál fue la última señal de su vida? Encoger sus pies, volver a posición fetal, para enseñarnos una cosa. Al final, solo queremos volver a los brazos de mamá, a los brazos de papá. Quizás, a veces incluso esa es la causa profunda de nuestras malas decisiones, de nuestras relaciones nocivas. ¿Cómo le dicen ahora? Relaciones, no recuerdo la palabra para nocivas, destructivas, tóxicas. Se me olvidaba. Ha tenido diferentes nombres, pero todos sabemos a qué se refiere. Y en muchos casos, la causa profunda es la búsqueda del hogar que siempre anhelamos, al que podríamos volver, pero tiene un costo muy alto: el orgullo, la soberbia, despojarnos del rencor y reconciliarnos. Ese sería el precio. Y a veces no lo queremos pagar. Preferimos andar como parias, mendigando amor, el amor que no tuvimos en casa, o que lo tuvimos revuelto con cosas tristes. Tenemos que sanar las heridas de origen, tenemos que sanar nuestras raíces. Y bueno, si ya hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿de quién más debemos hablar? Pues ya lo saben, de José. Dice en el versículo 23 de Génesis 50, 23. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, a sus nietecitos. Y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Imagínense a José con sus nietecitos, feliz de la vida.
Y José dijo a sus hermanos: yo ya voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiero que me prometan una cosa: cuando salgan de aquí de Egipto, lleven mis huesos a sepultarlos con mis padres. Impresionante, ¿no? Aunque sean mis huesos, que realmente ya era el polvo de los huesos. Pero José les dijo: yo quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Y tal vez eso es todo lo que queremos. Pero los conflictos familiares calan muy hondo y generan cosas terribles. Vean por última lectura Génesis 33, versículo 1 en adelante. Génesis 33. Les voy a contar esto. ¿Se acuerdan que hablamos de Jacob y Esaú, que siempre estuvieron peleados y que Esaú dijo que apenas lo viera a Jacob lo mataba? Pues porque el otro le robó la primogenitura y luego engañó a su papá para que le diera bendición. En fin, fue pues difícil la vida de ellos, ¿no? Pero escuchen esto. Dice que un día ya no pudo escapar Jacob. Esaú había dicho: donde te encuentre te mato. Y Jacob sabía que Esaú ahora era un hombre muy próspero y con un gran ejército. Y ya le habían dicho: viene ahora sí a buscarte. Así que Jacob se acabó. Y dice así: alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y sí, 400 soldados con él. Jacob miró a lo lejos y vio venir a los 400 jinetes y Esaú al frente para matarlo. Y entonces dice el verso 1 que repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas, y él se paró delante de ellos. O sea, en otras palabras, les dijo a los niños: váyanse para allá. Y ya venían los 400 jinetes. Y se paró enfrente Jacob y se inclinó 7 veces a tierra, pidiendo perdón, pidiendo perdón. En la última, cuando él quedó postrado, esperando la muerte, seguro oyó bajar de su caballo a Esaú. Seguro lo oyó correr hacia él y seguro pensó: aquí termina mi vida, esperando que la espada de Esaú cercenara su cuerpo. No fue así. Dice la Biblia, léanlo, Génesis 33:3. Y él pasó, Jacob, delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Dios hizo un milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede sanar tus raíces. Dice que incluso Esaú le dijo: ¿quiénes son estos? Porque volteó y vio a muchas personas después de que se abrazaron y lloraron abrazados. ¿Quiénes son estos? Y le dijo Jacob: son los hijos que el Señor ha dado a tu siervo. Y Esaú corrió a abrazar a sus sobrinos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que habían perdido por el resentimiento, por el rencor. Ni siquiera sus sobrinos habían disfrutado. Pero Dios hizo un milagro y se reconciliaron. Y Dios quiere hacer ese milagro en nuestra vida. Le dijo a Esaú: bueno, pues vámonos. Ya se iban a otro lugar. Y le dijo: si quieres, solo si quieres, hermano, no te vayas a volver a ofender, yo puedo ir delante. Porque, yo soy fiero y además tengo 400 soldados.
Y Jacob por primera vez doblegó su orgullo y le dijo, sí, hermano, tú ve adelante. Además, yo llevo mujeres y niños y no podríamos ir a su paso. Ve tú adelante, hermano. Tú eres el fiero. Miren, si aquí estuviera mi hermano Víctor, yo tendría que decirle, Vic, tú toca la guitarra. Tócala tú, Vic. Porque tú sí que tocas la guitarra. Pero a lo largo de la vida, a veces nos cuesta mucho reconocer. Nos llenamos de envidias, de celos, de resentimientos. Y no nos damos cuenta de lo que perdemos. Jacob por primera vez dijo, sí, Esaú, ve al frente, hermano. Tú eres fiero, te admiro. Bien, Esaú. Y les aseguro que cuando volteó a ver a su familia, la familia le dijo, qué bueno, Jacob, vámonos todos, somos una familia y debemos apoyarnos unos a otros. Y allí va Jacob cojeando, porque él cojeaba por una lucha que tuvo con el ángel de Dios. Allí va Jacob cojeando, su familia, sus niños, y allá al frente, Esaú con sus 400 soldados. Dos hermanos que al final dijeron, ve tú eres el bueno, en lugar de estarse envidiando y rechazando. Yo tendría que decir, Vic, tócala tú. Porque él sí toca la guitarra. Si nos reconociéramos, si nos apreciáramos, Dios sanaría nuestras raíces. Yo te invito, por eso, para que concluyamos esta conferencia y este servicio de gratitud a Dios, diciendo, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Dile, hazlo, Señor bendito. Sana mis raíces. Permíteme volver a casa. No quiero volver en huesos, en polvo de huesos, como volvió José. No quiero encoger mis piernas un día diciendo que todo lo que quería era estar con mamá, con papá, como hizo Jacob. No quiero, como Isaac, irme a vivir a la tierra de Ismael después de que pude haber vivido con mi hermano. Dile, Señor, sana mis raíces. Permíteme, Señor, honrar a mi padre y a mi madre, a mis abuelos. Y no permitas que se me apague la lámpara en oscuridad tenebrosa. Sana, Señor, mis raíces. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás
en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Dile, Señor, nada es imposible para ti. Sana, Señor, sana mis raíces y hazlo a tiempo, Señor bendito. Yo dispongo mi corazón, quiero volver a casa, quiero la reconciliación, el perdón, la paz y ver mis ramas sanas alzarse a los cielos llenas de fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.